Estudio microbiológico de fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano en escuelas y comunidades ubicadas en municipios del Estado Bolívar, Venezuela. Carmen Urquía Ravelo, Centro de Estudios Regionales, Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana. En el año 2015, los líderes mundiales se comprometieron con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS, como parte de la Agenda 2030. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. No obstante, las Naciones Unidas señalan que a día de hoy se encuentran lejos de conseguir esa meta. De acuerdo a lo mencionado en la Conferencia Mundial del Agua, realizada el pasado mes de marzo dentro del marco del Día Mundial del Agua. En el Estado Bolívar, las debilidades en el suministro de agua potable por tubería, frecuencia, cantidad y calidad, ha obligado a los miembros de las comunidades, tanto de zonas urbanas como rurales, a recurrir a fuentes alternativas de abastecimiento, camiones cisternas, centros de recarga de botellones de agua, botellones envasados, vendedores ambulantes, recolección de agua de lluvia, aguas superficiales, ríos, lagunas, manantiales, aljibes, pozos subterráneos, estos últimos construidos la mayoría de las veces sin la asesoría técnica calificada. El objetivo de este estudio se centró en estimar la calidad microbiológica, indicadores de contaminación fecal, de fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano utilizados en centros educativos y comunidades de municipios del Estado Bolívar para determinar si cumplen con los requerimientos bacteriológicos establecidos en las normas sanitarias de calidad de agua potable. Paralelo a capacitar, orientar y sensibilizar sobre la importancia de utilizar agua apta para el consumo. Área de estudio, centros educativos y comunidades ubicadas en municipios del Estado Bolívar: Angostura del Orinoco, Caroní, Sifontes, Sucre, Gran Sabana, Piar y Cedeño. Los pasos seguidos en la estructura del estudio fueron: primero, una evaluación exploratoria del agua de consumo, de fuentes de abastecimientos en las unidades educativas y las comunidades en las que se realizó el trabajo. El análisis bacteriológico, coliformes totales, fecales, Escherichia coli y organismos heterótrofos aerobios, así como la determinación de pH y cloro residual de las muestras de agua colectadas. Seguidamente se tramitó una encuesta, previo cumplimiento del consentimiento informado, para explorar los conocimientos que disponían los niños, niñas y adolescentes y los docentes, madres, padres y representantes sobre la importancia del consumo de agua salubre y lavado de manos para prevenir enfermedades de origen hídrico. Posteriormente, se instrumentaron talleres educativos, orientativos y de sensibilización sobre la importancia de la calidad sanitaria del agua de consumo, técnicas domésticas de desinfección, manejo y almacenamiento adecuado y medidas básicas de higiene como el lavado de las manos para prevenir enfermedades de origen hídrico. Al año de realizada la evaluación exploratoria, se instrumentó un monitoreo colectando muestras en los mismos puntos en los que se había realizado la evaluación exploratoria. En esta diapositiva se muestra el procedimiento metodológico seguido en la estimación de la calidad microbiológica de las muestras colectadas en los diferentes puntos de muestreo. La técnica Petrifilm se utilizó en zonas geográficas distantes en las que no era posible el traslado de las muestras al laboratorio y proceder a su análisis en un lapso de tiempo inferior a las 6 horas después de su captación, de acuerdo a lo recomendado en el estándar método. Los análisis de las muestras empleando la técnica tubos múltiples de fermentación se realizaron en el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la UCAC, Guayana. Se incluyeron los parámetros físico-químico pH, utilizando cintas medidoras y cloro residual, para lo cual se utilizó un equipo medidor de cloro marca Lovibond Water. Para el levantamiento de información se instrumentó una encuesta cerrada a niños, niñas y adolescentes y docentes, madres, padres y representantes.
La encuesta constaba de dos partes. La primera referida a recolectar información sobre el agua de consumo y la segunda al lavado de manos. Los talleres educativos, orientativos y de sensibilización, el contenido de estos incluía importancia al consumo de agua potable, enfermedades de origen hídrico, técnicas domésticas de desinfección sencillas y económicas, hervir, clorar, filtrar, método de desinfección solar SODIS, medidas de manejo y almacenamiento del agua dentro del hogar y lavado de manos, dirigido a niños, niñas y adolescentes y docentes, madres, padres y responsables. Los talleres se dictaron en grupos separados. Paralelamente, se entregó a cada asistente al taller un tríptico informativo. Se colectaron y analizaron 75 muestras en los 19 centros educativos incorporados en el estudio en el trabajo realizado durante los años 2020, 2021 y 2022. En las comunidades 14 se colectaron 28 muestras en diferentes puntos de abastecimiento comunales. En el año 2020 se trabajó en 9 centros educativos. Los resultados obtenidos en la fase exploratoria de las muestras colectadas de tubería, filtro, tanque, fibra de vidrio, botellones de centro de recarga y aljibe arrojaron que el 79% de las muestras resultaron no aptas bacteriológicamente. No cumplían con los requisitos bacteriológicos establecidos en las normas sanitarias de calidad de agua potable. En la fase de monitoreo, el porcentaje de muestras no aptas se ubicó en 93%, esto es un 14% de incremento en comparación con los resultados obtenidos en el 2020. Las muestras de botellones de centro de recarga no se registró la presencia de coliformes totales ni fecales, pero los valores de heterótrofos aerobios fueron superiores a las 100 unidades formadoras de colonia establecidas en las normas. En el año 2021 se incorporaron 10 nuevos centros educativos al estudio. Los resultados obtenidos en la fase exploratoria de las 21 muestras analizadas, colectadas de tubería, filtro, tanque de fibra de vidrio, botellones de centro de recarga y aljibe, solo un 38% resultaron aptas para el consumo humano, es decir, cumplían con los requisitos microbiológicos establecidos en las normas sanitarias de calidad de agua potable. En el año 2022, en la fase de monitoreo, se evaluaron 27 muestras, 6 adicionales a las evaluadas en la fase exploratoria en el 2021, dada la situación particular del centro para el momento del muestreo. Los resultados mostraron un 33% de muestras aptas bacteriológicamente. De otra forma, un 67% de las muestras no cumplían con los requisitos bacteriológicos establecidos en las normas. Fuentes de abastecimiento comunales. En el 2021 se colectaron muestras de aljibes, tanques, pozos subterráneos, manantiales. En el 57% de las muestras evaluadas se registraron indicadores microbiológicos de contaminación. En el 2022, en la fase de monitoreo, el porcentaje de muestras con indicadores de contaminación fue de 86%. En el 2022 se analizaron muestras colectadas de lagunas, dique, manantial. En todas las muestras se registró la presencia de Escherichia coli. Las muestras se colectaron en época de lluvia. Se muestran los resultados registrados en algunas de las preguntas formuladas en la encuesta para el levantamiento de información a docentes, madres, padres y responsables. ¿De dónde procede el agua que utiliza para el consumo? Se observa la variedad de fuentes a las que recurren las personas para abastecerse de agua. ¿Conoce algún método de desinfección del agua? El más conocido, el método de hervir, seguido del de filtrar. Cuando se les preguntó si utiliza algún método de los arriba mencionados para desinfectar el agua, un 30% respondió negativamente. Un 72% respondió positivamente al registro de casos de diarrea en su núcleo familiar en los últimos 6 meses. El grupo o los grupos de edad más señalados, más afectados por casos de enfermedades diarreicas, de acuerdo a las respuestas obtenidas, se ubicó en menores de 5 años y en el segmento de 15 a 60 años.
Los talleres se dictaron a 925 personas, incluidos niños, niñas y adolescentes y docentes, madres, padres y responsables. Gracias por la atención prestada.